Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge. Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, su gerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo especial de Entretiempo. El día de hoy tenemos a Osvaldo Cachito Ramírez y al profesor Dan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo están? Es un placer siempre conversar contigo, conversar principalmente ahora con Osvaldo, después de muchos años que no nos veíamos. Y para mí es sumamente grato, ¿no?, recordar aquellos momentos. Mira, que me hizo recordar que hemos jugado juntos en una selección. Pero mira, lo otro fundamental, pues, es que la convivencia que se tenía antes era muy, muy fuerte, ¿no? Ahora concentran un día antes de los partidos, ahí nos concentramos, qué sé yo, meses en la selección, y era una cosa de loco. Solo salíamos los domingos después de entrenar. Y En su cada casa vez nomás, querían, profe, un cuadro nomás ponían en su casa. no, ya una foto grande mía ahí para que me recuerde. Pero era así, ¿no? La responsabilidad era tan grande. Y conversamos también antes, previo a esta grabación con Osvaldo, de que nosotros concentramos, pues, digamos, primero fue en Leoncio Prado, ¿no?, la selección 70, después en AU, eran camas así, pues, todos en un mismo sitio. No, ahí no había, no se quejaba nadie. Si te hablo de Osvaldo, te hablo de Héctor Chumpitá, de Percy Rojas, de Oblitis, nadie se quejaba de nada. Nos íbamos al cinema, regresábamos a comer y a dormir en esas condiciones. Y era una convivencia sumamente agradable, ¿no? O sea, yo creo que son otros tiempos, ¿no?, puede ser, pero que los recuerdo con mucha añoranza, con mucho cariño. Y por eso ver a Osvaldo ahora, después de tanto tiempo, pues me da una alegría inmensa, ¿no? Porque lo aprecio como un jugador, como un profesional, ¿no? Gracias, Juan José. Muchas gracias. Yo también quiero ahora aportar algo. Primero, saludar a Roy, agradecer por estos momentos que estamos viviendo, tanto Juan José como yo y él, y esto, que la gente se dé cuenta que nosotros somos seres humanos tan iguales como los que nos están escuchando. O sea, tenemos que demostrar, porque nosotros tenemos mucho más responsabilidades que mucha gente. Primero, el comportamiento, porque somos imagen para los niños, para la gente joven, para que ellos puedan hacer justamente lo bueno que nosotros hemos hecho y no lo malo que hemos hecho. Y nosotros, para decirles que nosotros lo hicimos con el mayor orgullo y con el mayor deseo de poder realizarnos, ¿no? Pero indudablemente, ¿no?, recordando que alguien nos puede decir, pero tú también hacías esto malo. Y lógicamente tenemos que reconocerlo, que sí, es cierto, no todo es perfecto, no todos somos dioses, ¿no? Dios es uno solo, ¿no? Y eso es lo más importante. Por eso, para mí es importante esta reunión, porque podemos contar muchísimas vivencias que son fundamentales e importantes. Que en nuestra época no teníamos las facilidades económicas como para que hoy podamos decir nosotros tenemos como para vivir sin problema, ¿no?, que los de ahora, ¿no? Porque el merchandising se ha convertido en el banco más importante en el fútbol. Y eso es fundamental para todos los jugadores, porque hay mucha gente que gana demasiado dinero y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga realmente. Sí, es correcto. Y queríamos comenzar. Es importantísimo recordar que para poder hacer eso, todos tenemos virtudes, ¿no?, que podemos mostrarlas. Que en nuestra época no hubiera quienes valoraran eso es muy diferente a quienes hoy en día existan realmente jugadores en el fútbol que muestran en el campo y se los valoran, y eso es fundamental. Y esto sirve de ejemplo para aquellos jóvenes y niños que están empezando, que no digan voy a jugar fútbol porque ahí gano mucho dinero.
Correcto. Yo quisiera que estos niños digan, voy a imitar a esos jugadores con lo mío para poder también tener algo en el cual yo pueda hacer las cosas que quisiera tener mis padres, mis hermanos y yo mañana más tarde con mi mujer y mis hijos. Yo quería contar un poco y quería comenzar, Osvaldo, permítame que le llame así, quería comenzar por un poco algo que hablé con Toto Terry, ¿no? Decirme Cachito, dime Cachito también. ¿Eh? Cachito, con confianza. Y para comenzar por ahí, ¿quién le pone Exacto. Cachito y cómo sale el nombre de Cachito Ramírez? Mira, yo estudiaba en la gran unidad escolar 2 de mayo, que se estudiaba en esa época 4º y 5º de primaria, ¿no? Se empezaba en las grandes unidades escolares. Y resulta que cuando yo jugaba pues en el Callao, el colegio de Mayo queda en Chucuito, ¿no? Y está al frente, está ¿cómo se llama? El Real Felipe. El Real Felipe, y ahí pues no pasaban los carros nunca por ese lado y jugábamos tranquilos. En Sáenz Peña, ¿no? Sáenz Peña. En esa época había un jugador que jugaba en el Club Sporting Cristal, Alberto Ramírez, y él se peinaba, y era moreno, y se peinaba con un rulo hacia adelante en forma de un cacho, y entonces por eso le decían a él Cachito. Y como yo tenía el mismo apellido, en 5º de primaria a mí me pusieron Cachito Ramírez. Y desde ahí, ya, porque en mi casa y en mi barrio me decían Pichín. Donde viera que el Pichín pasó a la historia. Y me convertí en Cachito Ramírez. Es más, Luis Ramírez, que juega en el Boys ahorita, que juega en Alianza, él es hijo de Alberto Cachito Ramírez. Y tiene todo el derecho de que le digan Cachito, porque mucha gente me dice, ¿por qué a él le dicen Cachito cuando tú eres Cachito? Pues, si el verdadero Cachito es usted, le dice. Cachito. Su papá era Cachito, y yo, a mí me pusieron por su papá, y él tiene todo el derecho de heredar lo que era de su padre. Claro, no, pero qué gran anécdota, ¿no? Y lo que usted decía, ¿no? Un poco creció chalaco de nacimiento, ¿no? ¿Cómo fue desde el colegio Cachito en esos primeros pininos, se podría decir, con la pelota o en el deporte, ¿no? Claro, era épocas en que se jugaba en la calle sin ningún problema, porque pasaban carros cada 30, 40 segundos. Hoy en día cada 5 segundos pasa un carro donde viera que en la calle ya no se puede jugar fútbol. Con 2 piedras y con goles rasantes, ¿no? Eran antiguamente. Claro, y había muchas canchas de fútbol en las grandes unidades vecinales. Todas tenían estadios, todas tenían no estadios, sino tenían canchas de fútbol. Entonces, un poco que todo eso se ha ido perdiendo también, ¿no? Hoy en día, para jugar fútbol tienes que o juegas en el estadio o no juegas. O si quieres jugar, tienes que irte a lo que hacen las municipalidades en sectores, ¿no? Poniendo los parques zonales. Entonces, esa es la gran diferencia, porque antes se jugaba en la calle sin ningún inconveniente, y entonces yo me acuerdo que un día me pegaron en mi casa, mi mamá me agarró palos porque estaba jugando en la calle y un carro que venía corriendo toque el claxon y yo me elevo, salto, y lo que el carro no le frena bien, caigo sentado en el capot, ¿no? Y justo con el grito de la gente y todo eso, sale mi mamá, y cuando me vio que yo había sido el que había caído en el capot del carro, me agarró palazos a guardar en la casa. Por travieso, no quería que esté en la calle. Yo me acuerdo que Toto Terry una vez nos decía en La Videna, hace muchos años, que en paz descanse el gran Toto, que el fútbol era de los vivos, ¿no? No de los tan sanos, y que tenía que tener barrio, ¿no? O sea, para ser pícaro, decía, ¿no? Para ser futbolista hay que ser pícaro, valiente, encarador, decía, ¿no? Mira, yo te puedo contar algo que de repente tú no lo has vivido. A veces en los barrios
nos juntábamos cuadra contra cuadra o barrio contra barrio y cerrábamos las calles. La gente que miraba el partido cerraban las calles y jugábamos sin ningún problema porque no podían pasar ningún carro porque la gente estaba ahí parada y no había ningún inconveniente. Eso es muy difícil que hoy suceda. Sí, no existe ahora, definitivamente. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Que debe recordar con mucho cariño, ¿no? Esa esencia de finalmente cómo crece, ¿no? Uno. Hoy los niños están más en casa, con menos situación, y yo escuchaba también en una conferencia que tenía, que también sus inicios en el Boys, ¿quién lo lleva a Boys, por ejemplo? El Boys, por ejemplo, estaban gente que era justamente el Callao. Yo empiezo en el Sport Boys con don Gualberto Lizárraga, que era el encargado de las divisiones menores. Y el Boys tenía en teatro una canchita de 20 por 20, y ahí entrenábamos todas las categorías de menores y jugábamos. Entonces, después, a través del tiempo, uno va pasando y un día nos cita el primer equipo del Boys, nos cita que entrenaba en el estadio San Marcos para hacer un partido de práctica con los juveniles. San Marcos. Yo era infantil todavía. Lo que pasa que como era muy alto parecía juvenil. Y entonces jugamos el partido juveniles contra el primer equipo. Y el marcador de punta era uno medio rechonchito, gordito, que jugaba de lateral, ¿no? Y yo jugaba de puntero izquierdo. Le tocaba la pelota por un lado y iba por el otro, y nunca me pudo agarrar, porque era tan rápido. Yo ponía 10, 9 en 11, en 100 metros. 100 metros. ¿No? Era rapidísimo. Entonces, después que terminó el partido, me acerca Marcos Calderón, que era el entrenador y que en paz descanse del Boys, y me dice: joven, a partir del lunes usted va al Carbajo a entrenar con el primer equipo. Muchas gracias, profe. Entonces yo le dije, yo le aviso a don Gualberto Lizárraga, no se preocupe, y nosotros por el canal correspondiente le vamos a avisar a don Gualberto. Pero igual, yo le dije a don Gualberto, una vez que regresábamos después del partido, le dije: don Gualberto, Marcos me ha pedido, el entrenador Marcos Calderón me ha pedido que comience a entrenar con el primer equipo. Qué bueno, me dijo, comienza, anda nomás tranquilo, sin ningún problema. Y yo comencé a ir a entrenar. Cuando yo llegué al primer entrenamiento el día lunes al Carbajo, en el equipo jugaba también Julio Meléndez, ¿no? El gran Julio, el capitán. Claro. Y el marcador, yo había llegado a las 7:30 de la mañana y estaba ya Julio y el marcador de punta estaban ahí sentados. Entonces, hola sobrino, me dice Julio Meléndez, qué bueno que ya estés aquí con nosotros sin ningún problema. Y lo llama, ¿no? Ven, le decía, ven. ¿Qué pasa? Le dice Julio. Agarra la Cachito, porque en la cancha no lo vas a agarrar nunca, dijo. Lo vas a ver nomás de espaldas, del número nomás. Agarrar en el partido de práctica y yo le tocaba la bola por un lado y me iba por el otro sin problema, ¿no? Como lo hacía Pelé. Como hacían muchos jugadores. Muchos jugadores de época. Hoy en día las cosas también han cambiado, ¿no? Antes eran sistemas completamente diferentes. Antes se jugaba un 4-2-4, ¿no? Después se cambió por un 4-3-3. Hoy en día, en la época del Mundial de Alemania, que venía la naranja mecánica, en el que muchos de los jugadores cambiaban de puesto. Entonces se comenzó a lo que es hoy en día, que ya no existe un puesto oficial para cada jugador.
cambian constantemente de posición, ¿no? Para evitar que el rival gane los partidos. Entonces, un poco que la diferencia solamente se nota a través de las individualidades, ¿no? Y ahí es donde yo quiero llegar, que el fútbol ha ido cambiando. Si bien es cierto, yo te digo que el merchandising ha sido fundamental en todo este aspecto, también ha ido cambiando en el aspecto físico de los jugadores. Antes habían jugadores que no entrenaban y sin embargo jugaban sin ningún problema. Hoy en día eso no existe. Tienes que entrenar porque el entrenamiento es tan fuerte que es tan difícil poder jugar si es que no estás bien entrenado. Y eso es importantísimo también. Entonces un poco que la balanza comienza a inclinarse y a equipararse, porque en nuestra época nosotros teníamos algunos jugadores que no entrenaban, pero tenían una capacidad intelectual brillante. Hablemos de Roberto Chale, por ejemplo, que te metía pelotazos sin mirarte, ¿no? Y hoy en día, pues, la cosa es distinta. Existen jugadores rápidos, y quienes son lanzadores que tengan que hacerlo, pero se dificulta mucho más en el fútbol el que tenga facilidad como para poder anotar goles como antes, ¿no? Y yo le quería preguntar ahí en eso, por ejemplo, al profesor Tan. Profesor Tan, ¿cuál es su primer contacto con Cachito? Entiendo que primero fue en el fútbol, pero ¿cómo fue un poco? Y ya me imagino que después tuvo que integrar usted el comando técnico y después Cachito, pero cuéntelo usted, profe. Bueno, comenzamos en ese tema jugando al fútbol, ¿no? Y, ¿qué sería? Pues, le tocó marcarlo, ¿no, profe Cachito? No, en el entrenamiento puede ser, pero jugábamos juntos. Después, eso fue 6, qué sé yo, 6-3, 6-2, una cosa, ya, imagínense la cantidad de... Pero con Osvaldo tengo la vivencia de la selección, ¿no? 7-3, mismo concentrado como 8 meses, creo. Y ahí, pues, era una familia, ¿no? Todo el mundo, y tengo la foto, digamos, no sé quién era titular ni suplente, porque eran tan buenos todos que no era bien difícil hacer un equipo, ¿no? Llegó Claudio Coutinho, yo Coutinho. Lo conocí a él, porque yo el año 71 fui a Brasil a estudiar fútbol, y él de unas cátedras, y ahí lo conocí, y cuando llegó a Lima como supervisor general, nos llama y me dice si queríamos trabajar en la selección. Miren lo que nos preguntan, ¿no? Si queríamos trabajar en la selección. Claro, era obvio que por eso. Aunque no se paga como ahora, profe, ¿no? No importaba eso, era una ocasión tremenda. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Y de ahí ya comenzamos. Profe Tan, lo importante de todo esto es que nosotros comenzamos el año 63, 64, ya jugábamos en las divisiones menores de los equipos y se formó una selección juvenil en la que usted jugaba en el Sucre, yo jugaba en el Boys, Sotil jugaba en un equipo de la liga. Antes de pasar a Múnich, claro. Pero ya jugaba el Galear. Ya jugaba en Alianza, ¿no? Y entonces también estaba, por ejemplo, Eleazar Soria, estaba el zurdo Fernández que jugaba en el Cristal. Marcador izquierdo. Claro, estaba Oscar Cacho que jugaba en Cristal en los juveniles también, ¿no? Estaba Tadeo Risco en esa selección. Habían jugadores de Caete Nacional, ¿no? Había un montón de jugadores muy buenos que después, con el tiempo, comenzamos a incrementar en los equipos profesionales, ¿no? Por eso es un poco que es mucho más antes del 73, porque yo debuto 6-6 en el fútbol profesional, ¿no? Y al 83 ya pasaron buenos años, pero antes de eso ya nosotros habíamos tenido contactos, porque en las categorías menores jugábamos pues Calichín, infantil, juvenil, reserva, y para a veces los jugadores del equipo profesional no jugaran en la reserva,
jugaban los juveniles que ya se pasaban de edad y formaron una cuarta especial. Y entonces estos torneos fueron los que desaparecieron y ahora han aparecido el campeonato de reserva y un poco los juveniles, pero... No a ese nivel, ¿no? No al nivel que se tenía. Que era antes, pues, ¿no? Ahora, No, Sí, profe. Lo que pasa es que en ese tiempo jugaba el primer equipo y antes del primer equipo jugaban la reserva y después, antes de la reserva, jugaban los juveniles. No, a mí me tocó jugar en el Sucre, con los juveniles y faltaba gente para la reserva y jugué también un tiempo por la reserva. Y le digo un poco más y me hace jugar por primera también. Sí, pero la de Cachito fue así, ¿no? Cachito. Por ejemplo, claro. No existía el estadio Matute, ¿no? Pero, no había. Alianza tenía pues 3 canchas de fútbol y se jugaban en las 3 canchas los partidos, ¿no? Sí, se jugaban todos seguidos. El mismo día se jugaban todos. Había mucho fútbol, ¿no? Mucho fútbol en muchas categorías. Los colegios también tenían muy buenos campeonatos de grandes unidades escolares, ¿no? El campeonato de la prensa. El campeonato de la prensa. Que se jugaban porque ya habían divisiones menores formadas y entonces, lógico, era fácil escoger jugadores para los colegios y también para los campeonatos de la prensa. Sí, yo viví en la Unidad Vecinal del RIMAT y ahí el campeonato de la prensa lo tenía pues de mucho más chicos a Nalo Barquero y a Cueto, ¿no? En el mismo equipo, imagínate, ellos tenían 12 años, una cosa de esas, y salieron campeones, ¿no? De ellos jugar este jugador, profe, que nos contaba Rodolfo Bazán, que era mejor que Cueto, pero no llegó a debutar. Barquero, creo que se llama. Barquero. Nalo Barquero, claro. Muy buen jugador, pero lamentablemente no se dedicó a ser buen deportista, ¿no? Porque tenía un talento. Era justo, profe, la diferencia entre el tipo que tenía calidad y el otro también, y quizás hasta superior, pero que la vida la vivía completamente diferente también. Correcto. Y esa es la inconveniencia que a veces los jugadores no quieren entender. El creer que ganan un dinero ahora no te hace que tú puedas hacer cosas que están fuera de tu alcance si no sigues la trayectoria de lo que es la vida, ¿no? Porque primero eres joven, puedes salir a divertirte, después llega la etapa en la cual ya eres el joven que ya tiene novio y después el casado, el padre, el hijo, sí. Lógicamente ya tiene otras responsabilidades y entonces va cambiando la vida del ser humano. Y eso es cómo se le dice al jugador, profe, ¿no? Porque cómo se lo decimos a los jugadores, porque a veces, y a mí me ha tocado también escuchar que tienen todo el derecho del mundo, son jóvenes, pueden salir. Yo digo, pero si ellos viven de su pierna, de su cuerpo, porque es su trabajo, ¿cómo se lo hacemos entender? Porque también hay un representante que también vive del deportista, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Roy, ¿sabes cuál es la diferencia? Sí, Cachito. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando tú eres joven y quieres salir a divertirte, no tienes el dinero para hacerlo. No tienes ni un sol. Así es. Y entonces la cosa es distinta. Correcto. Y ves la vida de otra manera. En cambio, si tienes el dinero, te importa un comino. Sí, es verdad, es verdad. Entonces lo despilfarras sin ningún inconveniente, sin percatar o ver lo malo que te puede hacer eso durante un tiempo, por más que quieras disimularlo, ¿no? Entonces esas son cosas que la gente tiene que evaluarla, tiene que darse cuenta que muchas veces cuando tú no puedes ir a un cine, ¿no? Entonces te queda ver televisión. Sí. Entonces no tienes ningún inconveniente, pero cuando tienes el medio disponible, te vas al cine y no te importa nada, pues. Y esa es la diferencia, porque una cosa es ver televisión, donde te ponen comerciales y que tiene que vivir la televisión de esa manera. Correcto. ¿No? Y no es lo mismo que irte al cine,
donde vas a ver toda una película completa y nadie te la interrumpe. Son otros privilegios. Hay cosas como estas, ¿no? Tienes que aprender a valorar lo que tienes, lo que eres, porque dijiste, Osvaldo, en antes, muy, muy cierto, la vida del deportista en general no dura mucho. Y depende de cómo te cuidas, cómo te proteges, cómo actúas y cómo te manifiestas para que esa vida se pueda prolongar un poquito más. Que después de ser deportista de alto nivel, yo creo que ahí puedes decir, bueno, voy a hacer lo que quiero. Lo que quiero sanamente, digo, porque al final no deja de ser deportista y no deja de ser un ejemplo. Nunca. ¿No? El caso tuyo, Osvaldo, el caso de Chumpitaz, ¿no? El caso de muchos jugadores que sí merecen todo, Teófilo, nuestro respeto, porque son un ejemplo. Eso es lo que tenemos que digamos, meternos dentro al escoger estas profesiones de fútbol, no solamente de futbolistas, sino algo de todo el deporte en general. ¿Y por qué duraron tanto tiempo en el alta competencia, no, profe? Lógicamente. Encontramos de todo, ¿no? Pero yo creo que esa promoción que se hablaba en antes, estoy hablando del año 70 para acá, que duró hasta casi el 82, donde se retira Héctor también, Chumpitaz, ¿no? Un ejemplo de deportista. Yo creo que eso es lo que tienen que valorar todos, porque eso no se da sino más, ¿no? Por eso esa generación fue muy importante. Dejó un legado tremendo, no solo en nosotros que éramos yo comencé como preparador físico, como técnico, como asesor, todo en el fútbol. Toda la vez. Toda la vez. Pero hay cosas importantes, Roy, y lo debes corroborar, Osvaldo. Yo fui muy respetuoso con los jugadores. Era recto, era exigente, porque quería llegar. Pero era muy respetuoso. Inclusive yo nunca dije una chapa a un jugador, ¿no? Yo no le dije a Cachito, le dije siempre Osvaldo. Así es, ¿no? Era así, simplemente porque era mi formación, era yo. Formación. Guardaba un respeto tremendo por ellos y aprendí a apreciarlos, uno por uno, a los buenos, a los regulares y a los no tan buenos. Porque era mi misión, era mi parte de ser, era el poco de formación que tenía también en la casa, que es lo que tienen esos valores. No se dan, no los encuentras en la calle. Te los da el hogar, te los da la formación, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia primordial en ese aspecto, profe? Es que el dinero, lamentablemente, el dinero cambia a las personas. Y en la época nuestra era muy difícil que un jugador ganara mucho dinero y era más difícil poder tener cómo guardarlo para el futuro. Mucha gente cree que nosotros nos hemos divertido, hemos sufrido hemos sufrido muchas tentaciones, pero también hemos puesto para ley a muchas de esas tentaciones. Porque al fin y al cabo tenemos de por medio familia, y no hablo del casado solamente, hablo del soltero por los padres, por los hermanos, y todas estas cosas conllevan a que hoy en día ganan tan fácilmente el dinero, pero les cuesta indudablemente muchas cosas, muchas tentaciones perdidas porque la gente se dé cuenta de que esa persona es correcta, todo eso, es porque las personas quieren hacerlo. Indudablemente siempre hay aquellos que les importa un comino lo que piense la gente. Y uno tiene que percatarse que no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y entonces eso es fundamental. Son las líneas que muchas veces no queremos tomar porque creemos que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana y nadie nos puede llamar la atención. Y son cosas completamente distintas. Son cosas que realmente no sabemos aquilatarlas, y entonces tenemos que ponerle límites a todas esas cosas para que los otros
para que podamos ser ejemplo de esos otros, sin ningún inconveniente. Hay algo importante, Osvaldo, ¿no? Profe. Perdón, Roy. Sí, profe. Que conversamos con Osvaldo previo a la grabación. Lo que nosotros le debemos a esta promoción de jugadores, te hablo del año 75, donde Perú sale pues campeón de la Copa América, porque había pues el tema del gobierno militar que quería desaparecer el fútbol, hacerlo amateur, y era pues, ya era un hecho, y el compromiso de ellos de poder sacar adelante el fútbol para demostrar que el fútbol no podía desaparecer, el fútbol profesional. Y el sacrificio que se dio cada uno de ellos fue fundamental. El caso de Osvaldo, el caso de Chumbitaz, que estaba en México, el caso de Percy Rojas y Soria, que estaban en Argentina, el caso de Hugo Sotil, que estaba en España, ¿no? De Teófilo Cubillas, comenzaron a llegar a jugar, y a llegar a jugar por nada, no se les pagaba. A veces inclusive algunos de ellos se pagaban los pasajes para venir Cariño a a su jugar. selección. No, por esa responsabilidad que tuvieron, que adquirieron, para que definitivamente el fútbol profesional no desapareciera. No desaparezca. Así es. Entonces ese fue el hecho, ¿no? Fundamental, que yo, caracho, vivo agradecido de eso, y todo el mundo que esté en el fútbol ahora tendría que vivir agradecido de esa generación. Y a eso quería entrar, profe, y también Cachito. Un poco, han pasado 52 años de ese partido en la Bombonera. ¿Qué recuerdos de ese partido ahí en el camerín, minutos previos, posteriores? Porque creo que eso, como hablábamos también hace un momento con el profe, creo que ha quedado eternizado, no solamente lo de mi generación, sino en general en una historia del fútbol peruano, ¿no? Nosotros cuando viajamos a Argentina, ocurrieron algunas incidencias que fueron fundamentales, porque normalmente en esa época hacerle una entrevista a un jugador argentino, pues había que pedir permiso y una serie de cosas. Y en cambio, cuando los argentinos periodistas querían entrevistarnos, creían tener todo el derecho a que nosotros pudiéramos contestarle y ellos preguntarnos sin ningún inconveniente. Y sucedió una cosa que a mí me quedó grabada en la mente. Aterrizó el avión en Ezeiza, ¿no? Y cuando baja la escalinata, los primeros que bajan del avión son Chale y Mifflin. Y entonces los periodistas argentinos vienen todos en tropel para entrevistarlos justo cuando bajábamos. Y nosotros atrás, pues, ¿no? El resto, no podían bajar. Y de repente un periodista le dice a Roberto Chales, ¿qué piensan del partido del domingo? Y Roberto voltea, lo queda mirando a Mifflin y le dice, compadre, ¿de qué están hablando? Yo creo que nosotros hemos venido a comprar zapatos y carteras para nuestras mujeres, ¿no? Imagínate, mira la respuesta que le está dando Roberto a un periodista, como diciendo, ustedes están hablando tonterías porque nosotros hemos venido a otra cosa. De paseo. Para que, o sea, esto que siempre los argentinos te miraron por encima del hombro, ahora resulta que te lo están utilizando a ti, pues. Te la devolvieron. Eso es importantísimo. Después de eso, nosotros no fuimos a un hotel. Nosotros nos llevaron, y esto fue gracias a Julio Meléndez, que jugaba en Boca Juniors, que nos cedieran el lugar donde se concentraba y entrenaba Boca Juniors, o sea, en la Candela. ¿No? Y entonces estuvimos en la Candela sin ningún problema. Cuando llega el día del partido, el día domingo, nos juntamos varios y fuimos a hablar con Waldir. Y le dijimos, Waldir, profe, ¿podemos salir a la iglesia a escuchar misa? Y el profe dijo, no se preocupe. Ya hemos mandado con el jefe de equipo
hablar con un cura que va a venir a hacer la misa aquí, pero no quisiera que ustedes vayan a la iglesia, porque mucha gente va a querer de repente ver que es Perú y irse contra muchas ustedes. cosas. Sí. Perfecto. Ok, nos quedamos. Y efectivamente, cuando llegó el cura y comenzó la misa, ¿no? Dijo, el cura dijo, yo soy socio de Boca Juniors 22 años, ¿no? Y es la primera vez que siendo socio de Boca 22 años, me llaman a mi club para que yo oficie una misa. Sí. Entonces, por lo tanto, hoy ruego y mis pedidos están basados a ustedes, que son los que me han pedido, por favor, que hagan la misa aquí. Cuando mi equipo Boca no me lo ha pedido Nunca se lo había pedido. El tipo feliz hizo la misa, todo, y después nosotros lo invitamos al cura a que tome desayuno, almuerzo con nosotros y después ir al estadio. El tipo pues estaba feliz de la vida porque la selección peruana después de la misa lo estaba invitando a hacer un desayuno, almuerzo y que nos acompañen el mismo bus a ir al estadio. Entonces, justo yo estaba sentado y el cura viene y se sienta a mi lado. Me dice, así que vos sos el que vas a debutar. Así, padre, le digo, ¿sabés que te va a marcar gallo? No se preocupe, padre, me lo sé conmigo y me he comido a los gallos hasta con cresta, ¿no? Y se rió el padre, ¿no? Entonces, después del partido, me corrió al camarín a buscarme y me dijo, che, vos tenías razón, te lo comías y con cresta, me dijo, porque los 2 goles los había hecho yo. Y después del partido, nosotros hemos ido al Hotel Continental, ¿no? Y nos dijeron, con todas las cosas que teníamos ahí en el ómnibus, para bajarlo al hotel al cual recién llegábamos, ¿no? Y dice, inmediatamente hay que ducharse, hay que ponerse el terno, porque tenemos que ir a la embajada, ¿no? Y los peruanos ni siquiera sabían dónde estábamos nosotros. O sea, nadie nos había ido a molestar en esos días. Y ahora llegábamos al hotel y lógicamente en el Hotel Continental habían algunos peruanos, ¿no? Y cuando nos vieron, pues ellos felices de la vida porque Perú había clasificado al Mundial. Y uno de ellos tenía una botella de whisky, ¿no? Y como Roberto siempre era uno de los primeros, le gustaba bajar del bus primero. Del lugar de donde estaba, ¿no? Le pone la botella de whisky y Roberto cerraba la boca y él le aprieta la garganta y Roberto tuvo que abrir y se tomó un buen poco de whisky. Entonces fuimos, nos cambiamos y regresamos al primer piso del hotel y estábamos todos reunidos ya con el terno, todo para ir a la embajada y Waldir dice, yo he pedido que nos sirvan medio vasito de whisky para cada uno para festejar la clasificación al Mundial, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, que lo estemos celebrando nosotros primero de todo esto que se ha conseguido. Y entonces lo tomamos, pero Roberto ya tenía, ya estaba movido por el... Ya tenía un sorbo la garganta y se tomó un buen poco de whisky, ¿no? Y entonces, ya vámonos a la embajada rápido, decía. Entonces nos fuimos a la embajada y cuando llegamos a la embajada, estuvimos todos ahí y estábamos conversando en la tertulia, todo esto, hasta que vino el jefe de equipo y dijo, señor embajador, permítame que los jugadores y el cuerpo técnico se retire porque tenemos que ir a comer una parrilla, ¿no?
y lo dejamos a ustedes reunidos con los dirigentes y con la hinchada peruana que ha venido aquí, que esto, que lo otro. Entonces salimos en el ómnibus. Cuando íbamos en el trayecto, cuando habíamos escuchado que íbamos a comer una parrilla, nos llevaron como 2 horas y no paraba el ómnibus, ¿no? Entonces Roberto ya estaba movido por el whisky que se había tomado y le gritaba: ya no quiero parrilla, que me lleven al hotel, ya no quiero parrilla, que me lleven al hotel. Y él seguía: nos están llevando a Lima por carretera. Y entonces, y eso lo hicieron a propósito, porque cuando después, mientras comimos y regresamos, cuando llegamos al hotel eran como la 1 de la mañana, ¿no? Tardísimo. Lógico, ya el que menos dice 1 de la mañana, pues ya no hay nadie. Bueno, pues cada uno se va a su cuarto y todo el mundo estaba con ganas de despilfarrarse algo. Claro. Por lo que habían conseguido. Y no había nada, pues así que cada uno a su cuarto, sin ningún problema, ¿no? Y es difícil dormir, ¿no? Este partido de la Bombonera, nosotros entrenábamos en el Club Sporting Cristal y el Club Sporting Cristal tenía 3 canchas de fútbol de gras y tenía una cancha de tierra. Y esa cancha de tierra, Waldir la hizo regar toda y enfangarla. Llamó a los bomberos para que le enfangaran y todo. Y entrenábamos porque sabíamos que el partido que íbamos a jugar era la Lluvia de Santa Rosa de Lima. Y entonces dijimos nosotros, pues va a llover como no se puede imaginar. Así que hay que prepararnos para jugar con campo enlodado y todo sin ningún inconveniente. Felizmente y a Dios gracias, jugamos con un sol esplendoroso y jugamos un fútbol extraordinario y ganamos la clasificación al Mundial porque la merecíamos, porque habíamos sido superior a los equipos tanto de Argentina y de Bolivia en el campo. Y eso fue fundamental para que nosotros asistiéramos al Mundial. Por eso, muchas veces, cuando ya terminan los partidos, es fácil sacar conclusiones. Sí. Y yo creo que las conclusiones que nosotros sacamos fueron realmente increíbles. Logramos esto por la unión de todos, como lo acabo de manifestar hace un buen rato. Sí. O sea, no solamente los futbolistas, los directores técnicos, los preparadores físicos, los médicos, los dirigentes, sino también el público, porque la gente iba al estadio a alentarnos justamente para que nosotros podamos hacer y realizar las cosas mejor en el campo. Y de alguna manera también muchos recuerdan también la jugada de Chale, ¿no? Con la pelota en el lateral, ¿no? O sea, mucha confianza. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Roberto siempre fue un palomilla, y esa fue una palomillada, porque realmente cuando termina el primer tiempo, termina en los pies de Roberto, y Roberto agarra la pelota y lo ve pasar a Rulli y le pone la pelota en la cabeza, no se la tira, le pone la cabeza en la cabeza. Porque si él hubiera tirado la pelota hubiera saltado a otro lado. Él le puso la pelota en la cabeza y volteó y lo buscó al árbitro para entregársela en la mano. Y eso exacerbó a todos los argentinos, los jugadores, y después a la tribuna. Pues, ¿no? Se le vinieron encima, ¿no? A tirar de todo. Felizmente, a Dios gracias, que era un solo túnel que había para salir y entrar a los camarines y al campo, ¿no? Y eso nos sirvió porque Waldir, a sabiendas de que habían ordenado de acuerdo a las circunstancias de la dirigencia, que primero salía Argentina y después Perú. Entonces Waldir le dice a Chumpi, que era el capitán del equipo, le dice: Capi, cuando el árbitro diga sale Argentina, tú sales, pues, y enseguida todos lo siguen. Y efectivamente,
cuando el árbitro dijo, sale Argentina, nosotros, Chumpi adelantó y todos comenzamos a adelantar y salimos. Y entonces, cuando nosotros salimos, escuchamos un bullicio de gente aplaudiendo y gritando, como no te puedes imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque habían puesto un audio grabado para que alentara la selección argentina, porque era la primera que iba a salir, y al ver a Perú, la gente que estaba en las tribunas se callaron, pero no se cayó la bulla que estaba grabada. Y entonces nosotros salimos al campo sin ningún problema. Esas son virtudes. Qué buena estrategia de Didi, ¿no? Todo un estratega muy adelantado, ¿no? Ah, pero por supuesto. Ustedes saben perfectamente, tanto Roy como el profe, que nosotros tuvimos un problema en Bolivia, porque el árbitro Chichelev, que era un ruso nacionalizado venezolano, y fue designado árbitro para ese partido, parece que iba con la consigna de que ganara cualquiera menos Perú. Entonces, perdíamos 2-1 con Bolivia y faltaban 2 minutos para terminar el partido, y de repente centran una pelota y viene a la carrera Alberto Eduardo, ¿no? Patea y hace gol. Y el árbitro comienza a correr y a decir no. Y todos le preguntaban, ¿qué estás cobrando, offside? Y le señalábamos que dentro del arco habían 2 bolivianos, o sea, que habían estado en la raya para intentar sacar la pelota y no lo habían podido hacer. Entonces él dijo, no, lo que pasa es que él se la ha acomodado con la mano. O sea, realmente no sabía qué cobraba. El juez de línea había corrido al centro del campo cobrando el gol. O sea, él anuló el gol. Entonces, al juez de línea que ya había cobrado. Todos los jugadores estaban yéndose contra el árbitro, ¿no? Y por ahí le cayeron patadas, puñetes al árbitro, ¿no? Y entonces le echaron la culpa a los 2 más tontos, a Ramón Mifflin y a Nicolás Fuentes, que no se metían para nada en nada. Y quienes le habían pateado y le habían golpeado a él, no les pasó nada, y lo suspendieron a ellos 1 año primero y después le bajaron a 6 meses. Por hecho que Perú tuvo que jugar antes de ir al Mundial, no con la camiseta de la selección peruana, sino con camisetas de los equipos, tanto de la U, de la Alianza, del Boy, de Cristal. ¿Por qué? Porque para que pudieran jugar Nicolás Fuentes y Ramón Mifflin, ¿no? Que estaban suspendidos. Hicieron esa... Esas cosas son increíblemente buenas, porque nosotros tuvimos una preparación muy buena, tuvimos un sacrificio tremendo, porque primero nos llevaron a las dunas, llamaron 45 jugadores en la preselección para el Mundial de México. México 70, ¿no? Y, claro, esto fue 70. Esto fue diciembre del 69, ya casi entrando a los primeros días de enero para ir primero a Ica, para ir a las dunas, a correr en la arena, y después venir... Seguí en Boys, ¿no? Ahí seguí en Boys, Cachito. Seguí en Boys, todavía no había pasado a Cristal, a la U, perdón. Claro, yo estaba en el Boys, exacto. Sí. Entonces, de ahí, y los periodistas se quejaban de que habían por lo menos 9 a 10 jugadores que estaban fuera de la selección y que deberían estar en la selección. Imagínate, 45 jugadores llamados a la selección y te quejan de que hay 10. Y actualmente a veces hay hasta 18 jugadores en un equipo y no tienen suplente, ¿no? Sí. Por eso te digo, esa fue una generación muy buena, ¿no? Y que se jugó muy buen fútbol en Perú. Como decía el profe, que se jugaban en todas las categorías y teníamos mucho provecho para hacer eso, ¿no? Y yo creo que... Y quedaron 22, ¿no? Y quedaron 22. Sí,
pero viajamos 24. Porque los dos que no viajaron. quedaron entre los 22 fueron Cachorro Castañeda y Rafael Risco. Risco, sí. Y entonces quedamos 22, pero ellos se quedaron igual con el equipo, ¿no? Hasta después después se quedaron con nosotros sin problema. Y yo me acuerdo mucho también de esa hazaña que tuvo para llegar a la Copa América, al título de la Copa América, que viajó ya estaba en México, ¿no? Entiendo que en el Necaxa, el equipo español, y tuvo que hacer toda una travesía y varios viajes para poder llegar a Belo Horizonte, ¿no? No, pero no era Necaxa. Ahí el profe Tanz también se debe acordar. Claro, era el Atlético Español, perdón. El Atlético Español, que le había comprado la categoría al Necaxa. Al Necaxa. Claro, pero no, le había comprado la categoría al Necaxa y le pusieron Atlético Español, porque casi todos los dirigentes eran españoles. Por eso que le habían puesto Atlético Español. O sea, yo jugué no en el Necaxa, sino en el Atlético Español. Claro, y yo me fui a jugar a México, y de México venía a jugar por la Copa América, con la cual fuimos campeones de la Copa América del 75. Ahí está el profe. Yo, la verdad, no me quejo, porque nosotros, yo tuve la suerte de que cuando nosotros fuimos campeones de la Copa, antes de ser campeones de la Copa América, los dueños de Unibol llamaron a Chumpitaz, a Eleazar Soria y a mí para que fuéramos después del entrenamiento fuéramos a Vinibol. Entonces Eleazar Soria tenía su carro en La Victoria y le dijo a Héctor, ¿me puedes jalar La Victoria para llevarme a recoger mi carro? Así le dijo. Y yo me fui directo a Vinibol. Cuando yo llegué, estaban los dos hermanos dueños de Vinibol, ¿no? Y me dice, mira, ¿qué te parece? Queremos hacer este tipo de pelotas, que en Inglaterra ha sido un éxito rotundo, ¿no? En el cual sale una pelota plástica y con un plástico encima y una base arriba donde firmaba un autógrafo el jugador inglés, ¿no? Me dice, buenísimo. Le digo, si quieres hacerla, no tengo problema. Bueno, te damos el 5% de todo lo que se venda, lo que recaude. Ya, le dije, no hay problema. Y firmé. Entonces, cuando llegó Chumpi y Eleazar, ya había llegado tarde, ¿no? Ya los había adelantado, así como en el fútbol. Y esas pelotas salieron. El Verdugo se llamaba, ¿no? La pelota del Verdugo. Claro, el Verdugo, ¿no? El Verdugo. Y se vendió más que la de Teófilo y la del Cholo. No, pero después sacaron de Chumpitaz, de la U, de Cristal, de la Alianza, de Teófilo, de Sotil. Sacaron de varios jugadores. Y a mí el dueño de Vinibol me dijo, mira, podrán hacer todo lo que quieran, pero lo que dio tus pelotas, todas las otras las juntamos y nunca pudieron hacer. ¿Sabes lo que hicieron en diciembre? Tuvieron que parar. Tuvieron que trabajar tres horarios en el día, ¿no? De 8 horas. Y pararon la producción de todo excepto la de pelotas Verdugo, porque hubo tal demanda en todo el país y vendieron tanto que ellos vivían agradecidos. Cuando yo vine de México un día y fui a Vinibol, se sintieron felices, salieron todos los trabajadores a decirnos que yo ingresara porque yo podía ser el dueño de Vinibol, gracias a la pelota, la cantidad de pelotas que se habían vendido, imagínate. Bueno, el cariño, y eso es el cariño de la gente, definitivamente, Cachito, ¿no? El cariño de la gente. Por supuesto que sí. Mira, con nosotros hemos tenido algunas dificultades, principalmente con el gobierno militar, ¿no? Porque cuando entró el Chino Velasco, nosotros
fue justamente el Mundial. Tan es así que nos dieron el diploma en Palacio de Gobierno, con toda la plaza de armas llenecita de gente, inclusive en las calles laterales, porque no cabían más. Y ahí nos entregaron los laureles deportivos. Y nos las entregaron a las 4:30 de la mañana. Mira, 4:30. Porque nosotros habíamos llegado a las 9 de la noche al aeropuerto, y entonces el lugar lógico era ir directo a Palacio de Gobierno. Pero como fuimos en carro descubiertos, yo llegué a Palacio de Gobierno, llegué a las 2 de la mañana y tenía la cintura y no podía ni siquiera pararme, me dolía la cintura porque la posición que iba, no podía pararme en el auto porque me caía. Era un carro descapotable. Descapotable. ¿No? Claro, y chiquito, ¿no? Claro. Esos tipo Triumph. Entonces, tipo lo de Ronald Reagan. Que me era difícil mantenerme. Y cuando llegué, primero, o sea, mira todo lo que demoré desde el aeropuerto a Palacio de Gobierno. Desde las 9:30, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. 2 de la mañana. ¿Te imaginas? Todo Fawcett. La Marina. Enseguida, todo colonial. Colonial, para agarrar de frente. Todo colonial. Para llegar a la Plaza San Martín y después ir por Carabaya, la Unión, ¿no? Hasta Palacio. Sí. Tú sabes que mi carro se demoraba tanto que le pedí al coronel, que era jefe, estaba de decán en el carro mío, le digo: señor, ¿le puedo pedir un favor? Ya no soporto más el dolor en la cintura, porque no puedo, el estar sentado y estar agarrándome de usted, casi le boto el kepí de la cabeza, porque lógicamente yo me pasaba en la altura, y cada vez que arrancaba el carro, pues si me iba de espalda me iba a caer en la pista, ¿no? Entonces le digo: por favor, puede cambiar la ruta, ya no aguanto más el dolor. Sí, me dijo, no se preocupe. Tuvimos que voltear en 2 de Mayo e irnos contra el tránsito, por todo Callao. Claro. Y cuando estábamos llegando a la Plaza de Armas, comenzaron a tocar la bocina, la sirena y las luces, y la gente pues se abrió para que dejaran pasar, y cuando dijeron: ahí va Cachito, ya había pasado el carro, y yo ingresé, y cuando bajé del carro me tuve que dar como 2 minutos agachado, porque no pude enderezarme. Para estirarse la espalda. Claro, para enderezarme, y después de ahí nos llevaron, y lo que pasa es que para el Mundial fueron los hijos de los ministros y del presidente al Mundial, ¿no? Y utilizaron en el Hotel Mitla, que era el nuestro, ¿no? Y que Waldir había pedido que nos lleven al lugar donde estaba, en Guanajuato, Brasil, una vez que Brasil se fuera a Guadalajara, porque para nosotros pues era un pandemonio el Hotel Mitla, lleno de gente todo el día, ¿no? Y entonces Waldir quería tranquilidad para el equipo, entonces nos llevaron a Guanajuato. Y entonces, pero como el hotel estaba contratado, los cuartos estaban vacíos. Y cuando llegaron los hijos de los ministros y del presidente, le dieron los cuartos nuestros. Y entonces, no sé si por ahí uno de los hijos de ellos tomó algún souvenir de alguien, ¿no? Y entonces, cuando llegamos el día del partido al hotel, el tipo sale gritando: me han robado,
robado, quién ha estado, que las camas están extendidas, quién ha estado en nuestro cuarto, que nos han robado, que esto, que el otro. Y entonces comenzaron a preguntar, pues, ¿no? Y resulta que los hijos de ellos habían dormido ahí, y entonces le echaron la culpa a ellos. Pero ¿qué resulta? Que si le robaron a uno, y eso de robaron entre comillas, porque podía haber sido Claro. que tomó una camiseta de recuerdo de un jugador, ¿no? Claro. No es robar, pues, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que todo el mundo, don Julio Nate, que era el jefe de equipo, dijo, a ver, ¿a quiénes le han robado? Y todo el mundo comenzó a decir cantidades de lo que le habían robado. No en plata, sino tocacintas, televisores, esas cosas, ¿no? Entonces, claro, resulta que eso sumaba $20,000. Entonces llamaron a gobierno y el presidente mandó un cheque de $20,000 para que le retribuyan a los jugadores, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos del Mundial, no se la descubrieron con nosotros. Nos quitaron todo y no dejaron que pasáramos, pero ni un alfiler. Y entonces dijeron, esto queda hasta mañana. Mañana vienen ustedes y de ahí vamos a entregarles las cosas. Y nos comenzaron a cobrar todo lo que querían. Y así fue que pasó esto, ¿no? Un poco que se la descobraron en todo lo que había pasado. Es cierto, a mí cuando vino don Julio Natter y me dijo, oye, lechero, me decía, porque él me decía lechero a mí. Oye, lechero, ¿cuánto te han robado a ti? A mí no me han robado nada. Yo tengo la suerte que mi mujer ha venido acá a León y está en la casa de unos amigos míos. Y entonces yo le he llevado las maletas a ella y a mí no me han robado nada. Sí, pero todos se han anotado, no me importa. Yo no tengo ningún problema, no he hecho nada. Y efectivamente, a mí no me habían tocado nada, no tenía nada. Lo único que tenían eran cuestiones personales, nada más. Claro, desde el día a día. Yo no tenía ningún inconveniente. Y ahí se la descobraron muy bien, porque todos le tuvieron que pagar un mundo de impuestos. Claro. Y después nos cargaron más todavía, porque la Dirección General de Contribuciones, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y lo que es ahora la SUNAT, sí. El Club Sporting Cristal le manda una carta preguntando a qué categoría pertenecen los futbolistas profesionales. Claro, de impuestos. Y la Dirección General de Contribuciones le responde que a cuarta categoría, ¿no? Y cuarta categoría es de profesionales y que tienen un porcentaje del 15% de descuento general y después hacer la declaración jurada. Sí, entonces, todos los futbolistas habíamos declarado en cuarta categoría, cuando realmente éramos quinta categoría dependiente, ¿no? Del club, claro, el club. Como yo era presidente de la agremiación, yo saco con el director de contribuciones, logro una cita con las personas que eran asesores del Ministerio de Economía y Finanzas para tener una reunión y ver cómo poder arreglar ese asunto, ¿no? Y entonces, me acuerdo una señora que era la presidenta de la comisión, me dijo, señor Ramírez, la ley no tiene ignorancia, ¿no? O sea, me estaba diciendo de que nosotros estábamos declarando en cuarta categoría y que por lo tanto que yo era un ignorante porque había declarado en esa categoría. Y le dije a la señora, le dije, mire, esta carta fue presentada a la Dirección General de Contribuciones. Y ellos respondieron eso.
la Dirección General de Contribuciones nos respondió que pertenecíamos a cuarta categoría. Por lo tanto, el hecho de declarar en cuarta categoría no es porque nos dé la gana o porque seamos ignorantes que no queremos reconocer la ley, ¿no? Simple y llanamente lo hicimos porque así lo dispuso la Dirección Así lo General. dispuso la dirección. Claro. Y sin embargo, ustedes ahora nos están pidiendo que cambiemos las declaraciones y que todas las declaraciones, ¿no?, la vamos a cambiar, tengamos que subir el 15% ese que hemos descontado, y aparte de eso nos están clavando 250% de impuestos, ¿no?, de multa por el impuesto que no pagamos, y 2% mensual desde la época actual, hasta ahora. Terrible. Entonces, yo que había empezado en el Sport Boys ganando 300 soles en el año 66, ¿no? Resulta que dije yo, a mí no me va a tocar mucho, ¿no? Porque yo después de eso, el 69, recién que comienzo a estar ya, ser algo importante, entonces recién ahí comienzo a ganar dinero, entonces ahí las declaraciones van a ser otra cosa. Pues, ¿sabes qué? Yo tenía que pagar 150,000 y con el 250 más el 2% mensual en todos los años, tenía que pagar como 750,000. Uf, un montón de dinero. ¿Cómo hizo para pagarlo? ¿Cómo hizo para pagarlo? O sea, Teófilo y yo fuimos los únicos futbolistas que le hicimos juicio a contribuciones. Porque para nosotros era un abuso porque ellos eran los que habían dispuesto a qué categoría íbamos nosotros. Correcto, no el club, claro. No es que nosotros nos dio la gana de hacer lo que no debíamos hacer. Hubo un documento. Sino porque ellos nos dijeron qué es lo que, o sea, seguir las pautas que nos correspondían. Y al final, resulta que Teófilo es contratado por el equipo de Portugal. Sí, el Porto. No, de Suiza. De Suiza. El primer equipo que lo contrata es un equipo de Suiza. Y cuando llegó al aeropuerto lo desvistieron y no lo dejaron salir porque tenía que pagar los impuestos, ¿no? Por el juicio. Debiera que al final se fue, tuvo que pagar y pagó un mundo de plata. Y yo después, con los años transcurridos, yo fui a hablar con el coronel que era el jefe de la Dirección General de Contribuciones y me dijo, mira, yo voy a hacer que tú como representante de los futbolistas del fútbol profesional estás presentando las documentaciones por ser el presidente de la agremiación a las que puedan obtener algunos descuentos. Y efectivamente, tuve que pagar como 322,019. Tuve que pagar, porque me dijo a mí, una vez que lo pagues, anda a la prefectura, levanta la orden, la requisitoria en el aeropuerto y te vas tranquilo, llevas copias para que dejes y te quedes con tu original sin inconveniente. Y es lo que hice. Fui, llevé todo sin ningún problema y me fui y dije yo, qué abuso, por Dios. Porque en realidad yo me acuerdo que era una época en que a mucha gente lo paraban deportando, ¿no? Me acuerdo que lo habían deportado a Tulio Loza, Argentina, ¿no? Y entonces cuando yo fui a hablar con esta señora, que era hermana del presidente de Petro Perú y esposa del ministro de Agricultura, ¿no? Cuando me dice a mí que para la ley no hay ignorante, qué bien, le dije yo. Quiere decir entonces que si usted tiene un carro malogrado y lo lleva al taller y le pregunta, quiero que me baje un motor a mi carro, ¿cuánto me cuesta? Y el mecánico le dice $10,000.
¿Y por qué tanto? ¿No? ¿Verdad? Porque usted no puede ignorar la mecánica. Sería una respuesta lógica a todas las estupideces que le acabo de escuchar a usted, le dije. Así que me paro y me voy, hasta luego. Y me di la vuelta y salí, ¿no? Y yo me acuerdo que en esos momentos de que esto me van a... me ponen la mano en el hombro, me van a deportar, ¿no? Y me van a votar. Entonces, justo llego y tú sabes que el Ministerio de Economía y Finanzas estaba en el 7º piso del edificio de Abancay, ¿no? Sí. Entonces, justo yo estaba en el 7º piso y aprieto el botón del ascensor y de repente, como a los 2 minutos, ¿no? Que no subí el ascensor, me ponen la mano en el hombro y dije, me fregué, ¿no? ¿Qué pasa, le dije? No, señor Ramírez, discúlpeme, yo soy mayor de la PIB y soy la seguridad de la señora, pero vengo a estirarle la mano, me dijo, porque por esta oficina han pasado muchísima gente, pero muy buena gente, que han tenido problemas de todo y les ha pasado tantos inconvenientes. Y usted la ha puesto y es la única vez que le he visto a la señora que le ha dado taquicardia. Y gracias a que usted le hizo ver que ella estaba completamente equivocada, aunque no quiera reconocerlo. Y lo felicito, me dijo, ay, ya gracias, me metí al ascensor y me bajé rapidito. Y que no me vayan a querer. Y, por ejemplo, claro. Y Cachito, por ejemplo, ¿cuál es el camerín que más recuerda? Por las experiencias, no sé si de repente la música que había en el ambiente, volviendo al fútbol. Camarín ¿Cuál es el camerino que más recuerda? Me refiero de equipo, ¿no? O sea, finalmente el equipo, ¿no? Entiendo que Norte, pero si hay un equipo que finalmente le conmovió, el camerino que compartió, ¿cuál sería? El camarín de la Bombonera, por favor. Los 2 goles que los hice yo, pero que fue el equipo. Y si tuviera, sí, era buenísimo. Nosotros, tú sabes que don Julio Natter, que era dirigente del Boys, ¿no? Y era jefe de equipo, cuando terminó el primer tiempo 0-0 entre Argentina-Perú, me dice, oye, Lechero, ¿cuándo vas a hacer goles? Ah, tío, no fastidies. ¿Qué número tengo en la espalda? 22, 2 goles en el segundo tiempo. Después de que terminó el partido, me decía, eres un lechero. Dijiste 2 goles en el segundo tiempo, hiciste 2 goles, me dice. Y si tuviera, por ejemplo, que volver a jugar un partido, ¿qué camiseta usaría y contra quién? Yo, de un equipo. Mira, yo no soy cabulero, primero, ¿sí? ¿Ya? Segundo, yo utilicé la 22 porque fue la primera camiseta que me dieron a mí en la selección. En la selección. O sea, no me dijeron, oye, te voy a dar esta 22 porque tú vas a ser suplente. No, me dieron la 22 y yo dije, esta es una camiseta que siempre la voy a usar. Y al utilero le decía, dame la 22, dame la 22, dame la 22. Y yo comencé a utilizar la 22. Pero ese camarín. Yo estoy. Camarín de Argentina. ¿Sabes qué? Era un loquerío por la clasificación del Perú al Mundial. Tú sabes que yo recibí en la Embajada del Perú 2 telegramas, porque esa era la época de telegramas, por si acaso. La gente no vaya a creer que no, que ahora es celular y esa cosa. No, eran antes del fax. Claro. ¿Ya? 2 telegramas, uno del obispo del Callao y uno del alcalde del Callao. Y los 2 me ponían como si hubieran estado junto ellos y hubieran puesto lo mismo. Dice, el Callao es un loquerío. Así, claro. El Callao es un loquerío. Y el obispo también me pone lo mismo. El Callao es un loquerío, es un carnaval. La gente está saliendo por todas las calles, así. Y yo dije, una fiesta. Bueno, ha habido alegría en el Perú, la gente está contenta, está feliz. Yo no, la verdad, jamás me imaginé
de los alcances que había tenido en todo el país la clasificación por méritos propios al Mundial de México 70. ¿Y a qué arquero, por ejemplo? Caravanas por todo el país. Todo el y Perú. Por horas, y por horas. No digamos una caravanita chiquita, no, y por horas. Dice que fue, pero es más, después de que cuando llegamos al Perú y fuimos al Palacio de Gobierno, todo lo que vi en el trayecto, ahí nomás me imaginé todo lo que había pasado. Claro. Tú sabes que toda la gente en Plaza de Armas no cabía una persona más. Increíble. Y cuando el presidente Velasco dijo, porque toda la gente comenzó a gritar, eran las 4 de la mañana, ¿no? Y comenzó a gritar, ¡Asueto! ¡Asueto! Por el día lunes, ¿no? Por el día siguiente, mejor dicho. Querían asueto porque ya iban a hacer, pues, ya iba a amanecer, ¿no? Y el chino Velasco le dice, ¿quieren asueto? ¡Sí! Bueno, pues el 8 de octubre lo van a tener. Y, por ejemplo, un arquero, unas preguntas finales, Cachito, y también a ver si profe de repente también lanza una. ¿Qué arquero de repente le fue más difícil hacerle gol, no? O sea, que le costó marcarle un gol, que se acuerda. No, son épocas. Mira, claro. Hay jugadas en las que tú te encuentras solo frente al arquero y de repente dice qué malo que es, cómo falló, y nadie dice ese arquero el mérito. La jugó para un lado y la desvió, la atajó, ¿no? Y hay jugadas en las que el jugador comienza a hacer goles y tiras al arco y todas entran. Yo te digo, es verdad. A mí, Waldir Pereira Dirí me dijo un día en Huampaní, antes de las clasificaciones, ¿no? Me dice, Cachito, tú no ten problema. Los periodistas pueden escribir y decir lo que quieran. Usted está aquí porque usted ha sido goleador en el año 68. El año 68 28 goles en el Boys. Del campeonato con 28 goles. Y me dijo, ten por seguro que tú estás aquí porque tú eres el goleador del campeonato y tienes que estar en la selección. Pero de otra cosa estoy seguro. Me dijo, tú eres el jugador que más ocasiones de gol tiene, porque tú lo buscas, que la estás fallando. Pero el día que tú corrijas eso, Perú te va a querer mucho, me dijo. Y no se equivocó. A mí el país me quiere mucho, y me ha querido mucho, y me quiere mucho por los goles que no solamente que hice yo, porque al principio yo fallaba goles y me pifiaban y todo, y después todo lo que tiraba al arco era gol. Y entonces, lógico, esas son cosas que uno aprende a través de la vida. Y yo vivo muy feliz y agradecido con toda la gente que a mí me criticó primero porque tenía todo el derecho a hacerlo. Para eso yo pagaba su entrada al estadio para ir y aplaudir o gritar a quien a ellos crean conveniente. Y yo he vivido toda esa etapa sin ningún problema, pero también reconozco que mucha gente me quiso cuando yo hice esos goles, y la gente me miraba y decía y me abrazaban y me decían, hoy en día, con la edad que yo tengo, 74 años, me encuentro con algunos niños que agarran y me miran, papá, Cachito Ramírez. Y yo digo, pero ¿cómo esta criatura puede reconocerme? Puede tener 7, 8 años. ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto jugar? Me dice, porque su papá le hablan a ellos de estas cosas. No, les cuentan, entonces lógico, y le enseñan las fotos y cuando te ven, ellos te reconocen, pues. Entonces, por eso te digo que yo, a través de la vida, se sufren las consecuencias, pero también las satisfacciones son mucho mayores.
¿Y qué, por ejemplo, cómo se llamaría, profe, un titular de Cachito, ¿no? ¿Cómo pondría usted un titular de Cachito? Un libro, ¿no? Un libro, si escribimos sobre Cachito Ramírez, ¿cómo se llamaría el libro? Primero al profe y después a Cachito. Para mí, terminar. puedo sintetizar el ejemplo del deportista. Yo recuerdo una anécdota que Osvaldo se lesiona y estábamos en la U con Hover. Y el otro partido que venía, igual una vez también lo sentó a Héctor Chumpitas y no jugó, Jugaré, un buen jugador también. Y Osvaldo después del partido, ¿no?, se presenta a la oficina, estábamos yo y Hover conversando después del partido, y Osvaldo dijo, yo voy a hacer lo posible, voy a entrenar más, si es posible, para volver al equipo. Y nos dio la mano y se fue. Y con Hover dijimos, ese es el ejemplo de los deportistas que yo quiero en mi equipo. Pocas veces se ve ese tipo de reacción de los jugadores, ¿no? Más... Es la única vez que he visto jugar. Acá también me dicen, Cachito hizo goles en todas las canchas, ¿no? Titular. Yo ponía un titular como Cachito para toda la vida, ¿no? ¿Cómo pondría de repente Cachito un libro sobre su vida, en pocas palabras? Qué difícil. Qué difícil, sí. Si quiero jugar en estos momentos un partido de fútbol, y prefiero mil veces jugar el partido de fútbol que tratar de pensar en algo que realmente es difícil, ¿no? De poderlo aquilatar. Claro, que pueda quedar impregnado en la memoria de las personas. Hay mucho. Y el ejemplo de las personas, ¿no? Porque eso es lo más importante de los jugadores de ese nivel. Con esas Profe, yo me acuerdo lo que usted acaba de hacer recordar. A mí me llamó un día el presidente de la U y me dijo que por qué no hacía goles. Y estaba don Roberto Escarone entrenando a la U y don Roberto le encantaba tenerme sentado de suplente porque todo lo que él, cada vez que él me decía, Cacho, entra, no me decía nada. Porque don Roberto Escarone se había dado cuenta de que yo miraba el partido y entraba justo a hacer lo que él quería y yo lo hacía en el campo sin ningún inconveniente. Y un día me toca con don Juan Eduardo Hover y yo venía jugando desde el año 72 de puntero derecho. Y cuando él llegó a la U, yo le dije, profe, ¿sabe qué? Yo vengo jugando ya como 3 años o 2 años y medio como puntero derecho. Y yo no soy puntero derecho. Yo puedo jugar al centro, puedo jugar a la izquierda sin problema. Pero jugar a la derecha, ¿por qué no trata de conseguir un puntero derecho y yo poder utilizarlos en los otros lados? Ah, ya, me dijo, y me sentó de suplente. Y en los partidos comencé a salir de suplente. Vino el primero, me puso en el segundo tiempo y hice un gol de empate y salvé la derrota, ¿no? Pero dije yo, bueno, ya, me castigó por esto y por lo que le dije, y yo no se lo dije de mala fe, se lo dije porque creí que jugando al centro o a la izquierda podía desarrollarme mejor que jugar a la derecha, pero yo venía sacrificándome en la derecha, porque yo el 72, cuando el profesor Lajos Barotti me llama a la selección y la U tenía que jugar la Copa Libertadores, me dijo que la U lo estaba castigando mucho a la U, que tenía que jugar la segunda etapa de la Copa Libertadores y le estaba quitando 7 jugadores. Y dijo que le dejaran un delantero. Entonces yo les ofrecía a Bailetti y don Roberto Escarone dijo, no, a ese loco que se quede en la selección, prefiero a Cachito. Y me quedé yo. Y entonces, a partir de ese momento,
don Roberto Escarone puso en el equipo al chino Percy Vilches a la derecha, a mí al centro y a Oblitas a la izquierda. Y jugamos contra Peñarol y nos ganan 3-2. Y me dice, Cacho, ¿qué pasó? ¿Sabe qué, profe? Le dije, yo solamente podía ser diagonal con Juan Carlos porque el chino Percy se aisló. Y entonces no puede ser puntero. El chino es centro delantero y de ahí se mueve a los dos lados sin problema. Bueno, lo pongo al chino al centro, te pongo a ti a la izquierda, lo saco a Juan Carlos. Y aquí pongo a la derecha, pues no tengo puntero derecho. Porque el Calatayud tiene 4 fechas de suspensión en la Copa Libertadores. Y el otro es Aicar, y Aicar tiene 16 años todavía. Le dijo, don Roberto, le dije, yo me he quedado porque usted lo ha pedido. Y yo soy el de más experiencia. Entonces el que tiene que sacrificarse soy yo. Yo juego a la derecha, el Percy Vilches al centro y Oblitas a la izquierda. Bueno, pues vamos a ver qué hace. Cuando iba a empezar el partido contra Nacional, que era el campeón interamericano, venía de haber ganado un equipo europeo. Entonces, y tenía un equipazo, ¿no? Con Manga en el arco. Me agarra y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer contra este equipo? Y yo le digo, don Roberto, ¿y por qué no jugamos al caos? ¿Y qué es eso? Me dijo. Porque el caos es un desbarajuste. Jugamos todos adelante, todos atrás. Bueno, pues juguemos al caos. Y le ganamos 3-0 a Nacional acá, con 2 goles del Chino Pérez. ¿No? Y entonces de ahí para adelante los partidos fue el caos. Todo el caos, la táctica no. La táctica era el caos, ¿no? Y yo jugaba a la derecha y ahí me quedé todo ese tiempo. Entonces cuando viene Hover a la U, el profe me llama el presidente y me dice que yo no quiero jugar de puntero derecho. Le digo, no es cierto, no es que no quiera jugar de puntero derecho. Lo que pasa es que yo prefiero jugar de centro delantero, puntero izquierdo, porque me adapto más a jugar de puntero derecho. Pero la U ha dejado de tener puntero derecho 2 años. Entonces agarra y me dice, y me sentó. Y viene el siguiente partido, en el cual él me sienta y no me puso, y pasaron como 4 partidos. Y yo fui, hablé con Hover y le dije, profe, usted se equivocó conmigo. Porque yo le pedí que buscara un puntero derecho, no porque no quiera jugar de puntero. Lo que pasa es que yo creo que me adapto más en el centro o a la izquierda. Puede rendir, ¿no? Uno sabe lo que puede rendir más. Claro, que de puntero derecho. Y me dice, no, está bien, no se preocupe, me dijo. Y yo salí. Y el siguiente partido ya me puso de centro delantero, ¿no? Y entonces agarró y viene el campeonato y fuimos campeones, faltando una fecha, y en la última fecha jugábamos contra Alianza y ya éramos campeones. Así que el resultado ya no interesaba, porque ya habíamos sido campeones. Y después en la cena, Hover dijo, la cena que es donde está el Golden ahorita, era un chifa, solamente era chifa, ¿no? Sí. Entonces fuimos a comer ahí. Y Hover dijo, yo quiero mencionar algo, dijo. Yo tuve, se me acercó un jugador y me dijo que no quiere jugar en tal posición. Y yo lo saqué del equipo. Y después de 4 fechas vino y me dijo, profe, usted se equivocó conmigo, yo no soy mala gente. Yo lo que quería era jugar en una posición donde mejor me acomodara a jugar en una posición que no es la correcta, la mía. Tremendas historias, profe, y justo terminando un poco el podcast, ¿no? Un poco lo que quería preguntarle de repente en la manera final era un mensaje final para estos chicos que hoy están comenzando en el deporte, en el fútbol, ¿no? Un mensaje final para ellos, para que ellos lo puedan escuchar cuando estén
escuchando nuestro podcast, ¿no? Final de Cachito. Sí, de todo lo que se ha recogido en estos minutos que hemos conversado. Yo, ¿te acuerdas que me comentaste a quién se le podía invitar? Y estábamos de acuerdo en que podía ser Osvaldo. Inclusive, apenas me dijiste eso, lo llamé inmediatamente y él gustoso pues aceptó la conferencia y para mí fue muy grato. Porque de todo lo que se ha recogido, lo más valioso es el ejemplo del deportista que fue figura, que fue muy grande a nivel país y que deja pues como enseñanza muchas anécdotas y muchas cosas. Yo creo que ha quedado muchísimo por contar. Tenemos un tema, por ejemplo, la Copa América que se ganó, que al final nos dieron los deberes deportivos. Pero eso sí es valioso y ese es el ejemplo que debemos darle a todos los chicos, todos los deportistas jóvenes, que puedan tenerlo y puedan seguirlo. Porque hay varios jugadores como Osvaldo que tienen una trayectoria así. Por ejemplo, en atletismo, Fernando Acevedo también es otro. Sí, Ricardo gracias. Duarte. Ricardo Duarte. Ricardo Duarte. Ricardo, el de salto alto. Abugataz, Ricardo Roberto Abugataz. Eso quería de repente, profe, un mensaje final de Cachito, ahí lo estamos escuchando, un mensaje final de Cachito también para los jóvenes y los niños y niñas que nos siguen en el podcast Entretiempo. El tiempo siempre es, como dicen, ingrato, ¿no? Ingrato, me dice acá Rubén también. Entonces, finalmente, un mensaje final de esta excelente charla, este excelente momento que hemos tenido con el profe Tan y con Cachito. Mira, yo a través del tiempo que primero en divisiones menores y luego en selección de mayores y luego en la selección, yo soy un tipo que he sido predestinado por Dios para determinadas circunstancias. Primero, para demostrar a todos en general que cuando se persevera es cuando se puede lograr. Y segundo, que yo creo que no se ha filmado la película solo contra el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no hubo quien la filmara. Sí, es verdad, ¿Ah? es verdad. Y con esto lo que quiero demostrar es que hay un equipo. Y cuando hablo de un equipo, no estoy hablando de 2, 3, 4, 5 jugadores. Estoy hablando del técnico, del preparador físico, del psiquiatra, del psicólogo, del médico, del traumatólogo y del utilero y del recoge pelota y de todos aquellos que en algo tienen que ver con que el equipo funcione mejor. Y eso es increíblemente fundamental, porque cada uno tiene sus virtudes. Unos para hacer goles, uno para que no le hagan goles, que es el arquero, ¿no? Y colaboran con los defensas. Y para el que hace goles, colaboran los inteligentes, pues, ¿no? Que te ponen en la pelota, ¿no? O el que corta, como el volante de contención, que quita pelotas y se la entrega justamente al pensante para que él pueda ingeniar la jugada y el otro pueda realizarla. Con esto quiero decir, es el equipo, y el equipo es todo, porque la gente grita, porque los dirigentes te resuelven los problemas, porque la hinchada te alaba, porque te da la oportunidad de que puedas rehacerte, y todas estas cosas es única y exclusivamente porque hay un equipo de por medio. Muchas gracias a Osvaldo Cachito Ramírez, muchas gracias al profesor Juan José Tan, y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo Más. Los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias por escuchar Entretiempo Más,
todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.